Hola, bienvenidos a Baldeando Mágico. El tema de hoy: ¿quién causó la peste negra en Europa? 1347. Misterio resuelto. Bueno, pero si los expertos dicen que las ratas y los expertos dicen... Bueno, sabemos que los expertos están para mezclar y liar todo, porque eso es lo que dicen los sabios de Sion, y que detrás de los sabios de Sion, los protocolos de los sabios de Sion y toda esa movida, está el eje del mal, y aún tenemos el dibujo que dibujamos cuando Cataluña... y la movida de la independencia, y decíamos lo del eje del mal y quién estaba realmente detrás del eje del mal, y poníamos este simbolito. Pero en este simbolito, que son los que están detrás del eje del mal y que controlan el dinero, luego toda esta movida era por el control del dinero, pues había también unos personajes como era el zar, ¿vale? El símbolo de Android es controla la entrada al dinero, es el zar del dinero. Víctor, la parte... la victoria, hace los rituales y tal. Y luego estaban los loritos, que hablamos de él porque Piqué fue él, salió con la máscara del lorito y no te dijimos, uy, no sabes dónde te estás metiendo. Y decíamos, ¿quiénes eran los loritos? Pues eran los que hacían un poco el trabajo sucio, eran los que prendían fuego a las cosechas cuando no se les pagaba lo que ellos decían, los que violaban a las mujeres, a las niñas, los que envenenaban los pozos. En fin, esto era el eje del mal. Y ahora decimos, sí, pero el tema de hoy es la peste negra. ¿Esto es nuevo? No es nuevo. Esto tiene ya mucha historia. Y la peste negra, 1347 hasta 1351, y hubo una causa fundamental. Y era que los gobiernos ya no podían emitir moneda, dinero. Hoy en día tenemos un gran problema. Los gobiernos ya no pueden emitir dinero mismo. Entonces se tenía que recurrir a los bancos de Venecia, Florencia, esas historias que controlaban todo a base de crear dinero de la nada, ¿vale? El zar creaban dinero de la nada. Hoy en día exactamente igual, sistema monetario, que crean dinero de la nada. O sea, las causas las mismas. Y eso llegó a crear una crisis terrible. Entonces la gente empezó a volverse contra los banqueros, ¿sí? Y fue entre 1342 y 1345 cuando fue la mayor catástrofe financiera del mundo financiero. Curiosamente, 2 años más tarde, surge por un barco que venía, que los expertos dirán, surge la peste negra. Luego ya tenemos aquí, había un problema de dinero, ¿vale? Porque la mujer de verde decía, oye, ¿de dónde ha salido el dinero? Es un problema de blanqueo de dinero. Y en la peste negra había una quiebra, un gran problema en el mundo financiero. 1342, 1345... 2 años más tarde, ¡poing!, la peste negra, y nombran a un santo. ¿Qué santo creen que es el santo de la peste negra? No es ni más ni menos que San Roque. Bueno, dentro, cutre pantalla 2.0. Por si a alguien no le suena mucho de lo que va la historia. ¿Qué causó la peste negra? Como la rata de cloaca o alcantarilla. O sea, lo que nos van a decir todos los expertos es que fue causada por las ratas. Esas ratas se propagaron rápidamente, de esas ratas, las pulgas, cuando se morían las ratas iban las pulgas, y eran las pulgas las que nos contagiaban. Como ya mencionamos, había 2 tipos de pestes. La pulmonar, que es una de las varias formas de esta peste, que puede ocurrir de manera separada o en combinación dependiendo de las circunstancias. La peste pulmonar ocurre cuando la Yersinia pestis infectaba los pulmones. Este tipo de peste puede propagarse de personas a través del aire. La peste pulmonar también se propagaba al inhalar la Yersinia pestis suspendida en las gotas minúsculas que se forman en las vías respiratorias de una persona o un animal que sufre este tipo de peste. Para infectarse de esta manera, por lo general, se requería que una persona estuviera en contacto directo o cercano con la otra persona o un animal enfermo. La peste pulmonar también puede darse si una persona que sufre la peste bubónica o peste septicémica no recibe el tratamiento pertinente y la bacteria entra a los pulmones. Esa era una de las maneras. La peste bubónica
Esto ocurría cuando la bacteria de la peste se multiplicaba en la sangre por sí sola o a consecuencia de una complicación de la peste pulmonar o bubónica. Cuando ocurría por sí sola, se da de la misma manera como se daba la peste bubónica, pero no se formaba en los pulmones. Los pacientes presentaban fiebre, escalofríos, postración, shock y hemorragia en la piel o en otros órganos. La peste septicémica no se propagaba de una persona a otra. ¿Cómo se propagó la epidemia? Todavía no está muy claro cómo comenzó la mayor epidemia del siglo XIV. Bueno, todavía no está muy claro, así que nosotros lo resolvemos de aquí para siempre. Importante, bacterias, ¿vale? Esas bacterias, pues, por la sangre, por la respiración, pero tenía que haber bastantes bacterias, ¿vale? Si no, el sistema inmune las expulsa, las mata, luego tenía que haber bastantes y tenía que tener un sistema inmune bastante débil. Ya está, bacterias, y lo que ocasionaban era algo parecido a esto, ¿vale? Pero, ¿qué es esto? Esto, pues mira, mi abuelo, hay que coger el carbunco, ¿vale? Cogen el carbunco, pues sí, es parecido. A nivel de guerra química, cuando te dicen el antras. Aún se ha mandado, en el siglo XX se ha mandado a alguien una carta con antras, ¿vale? Pues es el antras, es decir, es un arma química. ¿Química nueva? No, es un arma química del siglo XIV. En 1347 existía ese arma química. El libro de 1985 de Graham Twigg desafió frontalmente al concepto establecido que se tenía de la enfermedad. Graham es sin duda el padre de la... O sea, hasta ahora todo el mundo, todos esos expertos daban por hecho de que habían sido las ratas, y de la muerte de las ratas, pues las pulgas, y las pulgas, pero si es que eso pasó en sitios donde no había ratas. La idea de que la peste bubónica no fue la responsable de la peste negra. El libro refutaba la idea de que la enfermedad había sido extendida por las ratas negras. Fue como negar la presencia del monte Everest, como si no estuviera allí. Reconsiderar las causas de la plaga fue algo casi equivalente. Pero hay que tener en cuenta que la plaga bubónica estaba muy bien documentada. El mundo científico recibió al libro con indiferencia o rechazo total. Twigg aconsejó a los historiadores que revisaran los antiguos conceptos que se tenían acerca de la enfermedad, pero ellos no tenían por qué considerar aquel libro. Los historiadores ingleses lo ignoraron. Los historiadores americanos más o menos dijeron que era una basura, pero no dieron una explicación del porqué. Pero era una buena idea decir que lo era, porque a nadie le gustaba cambiar la idea que se tenía de la peste negra. Pasaron 10 años antes de que otros investigadores, biólogos e historiadores europeos se enfrentaran seriamente a los científicos. Yo no veo ningún indicio de la enfermedad bubónica de las ratas en la Europa medieval. Puede haber existido, pero ¿dónde están las pruebas? Vamos, que no hay ninguna prueba de que fueran las ratas, no solo eso, sino que parece imposible. Y también nos llama la atención cuando dice el libro, pues yo lo que pensaba es que todos esos expertos me lo iban a rebatir, se iba a haber un debate, y no, lo que se hizo es un vacío. Eso es lo que utilizan siempre los sabios de Sion, los protocolos del sabio de Sion. Por eso decimos que ¿quién está detrás? Los mismos de siempre, ¿vale? Ellos crean expertos, esos expertos lo lían todo, y una vez que lo han liado todo, se crea una versión oficial, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero que es la que meten en los libros de texto, y cuando hay algún libro que más o menos explica la verdad, pues lo que hacen es lo ignoran, nunca entran al debate. Siempre la misma táctica. Y entonces decimos, ¿y quién fue? Si este vídeo es para decir, queda resuelto para siempre, ¿quién ocasionó la peste negra? Pues, ¿quién fue? Siempre utilizábamos la misma frase. La vería estar donde la mano del hombre toca.
Un avión sale volando. ¿Quién había cerca? Me ha salido un grano. ¿Qué he comido hace 2 horas? Es así de sencillo. Hay una peste negra. ¿Quién había por ahí alrededor? ¿Quién había? ¿Qué mano de obra? Al ardor de la mañana, hay una avería del ordenador. ¿Quién estaba por ahí? La señora de la limpieza. Es así, es así. Luego, ¿quién estaba por ahí? Pues aquí lo tenemos. Este es ese lorito que antes hemos visto del eje del mal. Sí, ellos son los que salían y quemaban las cosechas, ellos son los que salían y violaban, y ellos son los que salían y envenenaban los pozos. Luego los expertos echaban la culpa a los judíos y se cargaban a unos cuantos judíos porque decían que habían sido ellos, ¿vale? Porque manejan y manipulan toda la información, porque ese eje del mal es súper completo, es un ejército muy elaborado que cada uno hace sus funciones. Pero este en particular es el que hace ese trabajo sucio. ¿Vale? Y ese trabajo sucio corresponde a, entre otras cosas, envenenar. En este caso se le llamó el médico de la peste negra. Es difícil hablar de la peste negra, ya que fue una horrible pandemia que devastó a gran parte de Europa del siglo XIV, causando la muerte de al menos 25 millones de personas. 25 millones de personas, al menos. Algunos piensan que hasta el 50%. Era resguardado por una figura extraña que se paseaba misteriosamente entre las callejuelas, entre gritos de dolor y súplica de aquellas personas que sufrían la terrible enfermedad, o tal vez de los parientes de los enfermos que desesperados buscaban ayuda para sus familiares. Era extraño que una figura que en otro momento histórico sin duda infundaría miedo, resultase en aquella época una figura esperanzadora. ¿Cómo lo cambiaron todo, eh? Siempre han dado miedo. Lo cubría de pies a cabeza tanto como guantes y botas gruesas, enmarcando un vestuario verdaderamente impresionante. Pero esto no era nada, comparado con la máscara que cubría su rostro, la cual figuraba un pico de casi un pie de largo, hecho de piel, en la cual contenía un sinfín de hierbas aromáticas que se creía les protegía del aire podrido que emanaba la enfermedad que trataban. Cuenta la historia que eran personas empíricas que practicaban la medicina y eran contratados por el pueblo, tanto como por los ricos como por los pobres, para cuidar del contagio. Los doctores de la peste utilizaban las sanguijuelas para sangrar al paciente y otros remedios para extraer la enfermedad del cuerpo de los infectados. Los médicos de la peste eran personajes misteriosos y su figura era espeluznante, tanto por su apariencia en general como por el significado de su presencia en una región. Estos eran apartados, no se mezclaban con la ciudadanía por la propia naturaleza de su trabajo. Algunas veces se les pedía realizarse autopsias para determinar cómo la peste había terminado con la vida de algún paciente en especial, así como también asesoraban al paciente en cómo morir y cómo prepararse a tomar la muerte, tanto como modificar su conducta o su proceso de asimilación para su próximo viaje al más allá. Uno de los más famosos doctores de la peste negra fue Nostradamus, el cual recomendaba eliminar cuerpos infectados, tomar aire fresco, beber agua limpia y también jugo de frutas. Además, recomendar no sangrar al paciente, métodos que con el tiempo demostraron ser de mucha ayuda. La figura del médico de la peste ahora se ha convertido en un icono misterioso que hasta nuestros días despierta mucha inquietud. La debería estar donde la mano del hombre tocar. Luego está claro. ¿Quién provocó la peste? Ellos.
y tenían un santo. Ese santo era este, ¿vale? Este era San Roque. San Roque. Este es, vean, San Roque. Su patrón. Y lo curioso es que esto sigue hoy en día, nos lo ponen Metallica y nos anuncian médico de la peste. No, es el lorito de toda la vida, es el lorito que prende fuego, es el lorito que quema nuestras cosechas, es el lorito que baja y violaba, y es el lorito que envenenaba las aguas. Luego queda resuelto para siempre. ¿Quién provocó la peste negra que se cargó al 50% de la población en Europa? Fueron los loritos de toda la vida. Fueron ellos y manipularon toda la información, pero vean que lo saben, lo siguen sabiendo que los loritos están ahí y que hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Sí, son estos. No eran médicos, siempre nos manipulan. ¿Quién son los que matan con la quimioterapia? ¿Vale? Pues estos loritos fueron los que ocasionaron la peste negra. ¿Por qué? Porque había habido un problema con el dinero y se cargaban a los banqueros que los culpaban de todo el problema que había de esa crisis. ¿Estos loritos han desaparecido? No, siguen estando por ahí, incluso en la película. Vean cómo van con su jeringa y son auténticos guerreros. Son los que hacen el trabajo sucio del eje del mal. En fin, vídeo para resolver para siempre y que no haya ninguna duda, excepto los expertos que seguirán liándolo todo. Quienes ocasionaron la peste negra en 1347, la empezaron ahí, Venecia, Génova, era donde estaba Florencia, donde estaba toda la banca. Hubo problemas y se cargaban a los banqueros y sacaron a sus guerreros. Y esos guerreros allí empezaron esa peste negra que se cargaron al 50% de la población. Problema de dinero, banqueros que crean el dinero de la nada, la gente empieza a darse cuenta, sacan, manipulan y se cargan. Loritos causantes de la peste negra. Adiós.